¿Qué tal? Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, yo decía irónicamente, ¿no? El presidente y el gobernador le pateó un poco a los intendentes el control de precios. Bueno, a ver, vamos a hablar sobre las cuestiones concretas, ¿no? A través de una resolución del último decreto, se ha dado la facultad en relación al control de precios a los intendentes para que ejerzan ese, vamos a llamar, de poder. Y bueno, como siempre, estamos trabajando para poder cumplir y llevar a la práctica estas disposiciones. Pero bueno, nos encontramos con realidades, más allá de los controles que se hacen y de las inspecciones que se están realizando, de que en general los comerciantes, los minoristas, se tratan de ajustar a los montos o a los precios estipulados como máximos. Pero también se ven, lo que podemos determinar es que, y tener la claridad que los negocios minoristas no son los formadores de precios, ¿no? Entonces, no, claro, la efectividad, digamos, de la medida se da de bruces contra una realidad. El minorista, y más en nuestra comunidad, no es formador de precio. Entonces, ¿a dónde hay que abordarlo el tema? ¿En el distribuidor o en el productor? Y bueno, y ahí los alcances o las herramientas que tiene un gobierno municipal se reducen. Bueno, es evidente, por eso te dije que les pateó a los intendentes esta situación, habida cuenta sabiendo de antemano que no cuentan con los recursos necesarios para llegar a los formadores de precios, que es una manera, digamos, light de decir estamos controlando, ¿no? Porque la verdad es que, como vos lo decís, Mariano, el formador de precios está en otros niveles, ¿no? Y allí prácticamente no se está haciendo muy poco por lo que se ve, ¿no? Porque estamos viendo a diario, independientemente de estas cuestiones, de esta barbaridad de la licitación del Ministerio de Salud, pero al margen de eso, los precios en muchos casos tienen diferencias notables según se trate de un supermercado, de un mayorista de consumo, lo que fuere. Y la otra pregunta que me preocupa es, ¿está en condiciones el municipio de tener el material humano para hacer estos controles? Mirá, más allá de que estemos o no en condiciones, se hacen todos los esfuerzos para poder cumplir con las medidas y con las disposiciones, en protección, por supuesto, de la comunidad. Nosotros sabemos lo que significa, todos lo sabemos, hoy lo que significa un aumento en los productos y más en los esenciales, ¿sí? Ahora, supongamos, siempre partimos de la buena fe, de las medidas y las disposiciones. La realidad es que en nuestras comunidades, el control que nosotros podemos tener sobre el minorista y avanzar en una sanción sobre el minorista, tiene que ser en casos aquellos muy expuestos y con mucha falta de responsabilidad social. Y la mayoría de nuestros comerciantes en nuestra comunidad tienen responsabilidad social, o por lo menos es lo que nosotros podemos ver. Lo que no pueden llegar a manejar es esto de la formación de precios. ¿Dónde se produce la distorsión? ¿La produce nuestro comerciante? En la gran mayoría entendemos que no. Entonces, ¿quiénes son los que tienen las mayores herramientas para controlar a quienes son los formadores de precios, como puede ser en el caso de distribuidores o en el caso de quien fabrica? Y es el Estado Nacional o el Estado Provincial. Esta es la realidad. La pregunta es, ¿tiene los elementos necesarios el municipio? Sabemos que los recursos que tiene el municipio son limitados. No obstante eso, hacemos todo el esfuerzo
por cumplir con aquellas normas que están estipuladas o sancionadas o reglamentaciones en protección de los intereses de la comunidad. Pero volvemos siempre a lo mismo, ¿en dónde está la distorsión del precio? Y es ahí donde, más allá de la buena voluntad y el esfuerzo que puede hacer el Estado municipal, son las herramientas que tienen para luchar en dónde se produce la distorsión del precio o contra quienes producen la distorsión del precio. Mariano, ¿cuál es la lista en definitiva? Porque también hay contradicciones en esto, ¿no? Precios cuidados, precios esenciales. ¿Quién les hace llegar la lista a ustedes? Esa es otra área de la cuestión, la falta de claridad en muchas de las cuestiones, donde vos tenés precios claros, precios esenciales, precios máximos, donde vas a buscar resoluciones que a veces remiten a reglamentaciones del año 2016, y es muy difícil establecer cuál es el precio válido, y después decir cuál es el precio máximo fijado, ¿para quién es? ¿Para el distribuidor o para el minorista? Entonces, lo que vos estás planteando es una falta de claridad que tenemos, o con lo que nos enfrentamos también, para llevar esa disposición a la práctica. Mariano, ¿esta inspección se realiza sobre pequeños negocios o también se realiza en cadenas de consumo, como en el caso puntual de Pringles, la cooperativa obrera? No, se realiza, abarca todo. Abarca todo. Pequeños, sí, abarca todo. Bueno, y si tuvieras que hacer una evaluación de lo actuado hasta ahora, ¿podrías determinar algún porcentaje estimado de incumplimiento? Mira, todavía es muy pronto para poder determinar porcentajes, ¿sí? Esta es una medida con una facultad muy reciente. Pero a lo que voy es, a lo que nosotros estemos y siempre buscamos es la posibilidad del consenso y de la charla con el comerciante, más que la sanción. Pero entendiendo las situaciones de todos y las realidades del comerciante en Pringles también. Sabemos y entendemos que la mayoría de los casos actúa de buena voluntad, trata de ser respetuoso, pero hay otros elementos que integran la ejecución de esta medida, que es la confusión. De nuevo volvemos sobre quién. Creo que el punto más importante es determinar en dónde se produce la distorsión. Y lo que sí puedo decir es que en el caso de Coronel Pringles, esa distorsión no se da en el comerciante minorista. En la gran Mariano, mayoría de los casos. ¿cómo es el sistema punitivo? ¿Hay alguna advertencia, luego una sanción económica? ¿Cuál es el nomenclador? Mira, lo que se trata primero es de, cuando se detecta, al comerciante es que lo ajuste al precio máximo establecido. Después, si eso no se modifica, puede caber la sanción correspondiente, ¿no? Desde que establece la ley de abastecimiento. Pero de nuevo, nosotros buscamos en Coronel Pringles todo siempre el consenso en la comunidad, y tenemos que ser realistas en ver en dónde está la responsabilidad en una eventual distorsión, ¿no? Si está en el minorista, es en la menor cantidad de los casos, o está en un distribuidor o en un productor, digamos, ¿no? Entonces también hay que ser muy cuidadosos. Hay que ser muy cuidadosos cuando se toman determinado tipo de resoluciones punitivas, ¿no? Cuando se detecta y se detecta la mala fe, por supuesto ahí hay que avanzar con todo el rigor de la sanción. Pero tenemos que ser realmente cuidadosos. Bueno, Mariano, te agradezco estos minutos. No me quedó, tengo que ser absolutamente sincero, porque no me gustaría cortar la comunicación
comenzar a opinar sobre el tema. Me parece gusto a poco esto, ¿no? Me parece, te lo digo así porque lo siento así, me parece que hay que expresar las cosas cuando uno tiene de frente al entrevistado. Me parece que esto tiene más sabor a relato que a medida efectiva. Bueno, es algo con lo que nos encontramos y te comprendo perfectamente lo que decís, porque quizás nosotros desde la función también nos encontramos con gusto a poco en determinadas medidas. En cuanto a la efectividad, en lo que uno busca en el resultado, que es la protección del interés del consumidor o del ciudadano. Pero como en este caso, yo te puedo decir otras tantas medidas que se están que se están poniendo a conocer o puestas a disposición de la comunidad como para empezar o tratar de resolver o paliar situaciones económicas para empresas, para comercio. Y la verdad que vos te encontrás que muchas de ellas aplican o son de posible ejecución en comunidades, en Ciudad de Buenos Aires o en conurbano, y muy pocas pueden aplicar acá en Coronel Pringles. Con esa realidad nos encontramos. Te puedo mencionar, por ejemplo, el tema del programa que hay para las empresas en cuanto a la protección del salario, estos programas que las pymes se podrían llegar a sumar o gestionar, o los clubes incluso también, y la gran mayoría de estas medidas llevadas a las prácticas en Pringles por las características de nuestros clubes, por las características de nuestros comercios o industrias. Hay un montón de componente económico en nuestra comunidad que queda descubierto y no está alcanzado por esas medidas. Entonces vos me decís, ¿es sabor a poco? Sí, es sabor a poco, porque son medidas que se piensan a nivel nacional o provincial con una realidad muy distinta a la que vivimos en nuestras comunidades. Y esos beneficios, cuando los queremos llevar a la práctica, en nuestra comunidad no aplican en muchos casos. Entonces, nos sentamos y tenemos que ponernos a ver la forma que le podemos resolver todos los problemas que hoy están teniendo económicos la sociedad de Pringles. Entonces, y eso no es fácil. Vos me decís... eso te lo entiendo perfectamente, Mariano, porque este es un país macrocéfalo con una clara mirada desde un punto de vista absolutamente centralista, y esto aplica para todo esto, ¿no? Por eso bueno, no lo tomes como un hecho personal que te dije justo a poco y relato, porque obviamente no estoy hablando de la gestión municipal, estoy hablando de más. No, yo lo entiendo, mirá, lo entiendo perfectamente lo que decís y lo comparto. Estamos hablando sobre las dificultades que nos encontramos en estas medidas, en todas estas medidas que se están tomando de protección al consumidor o de protección a una pyme, y de cuáles realmente podemos aplicar aquí en nuestra comunidad. Este es el punto, porque hay una realidad que vivimos aquí que parece que no se entiende en otros lugares, o sí son muy aplicables para otros tipos de comunidades o ciudades, pero realmente para nuestra economía local no son, tienen, como vos decís, como bien dijiste, sabor a poco. Bueno, Mariano, te hemos robado unos minutos y tenía un poco el objetivo de aclarar estas cosas. Me imaginaba tu reflexión, en definitiva, no porque sea divino, pues uno tiene alguna experiencia en cómo se articulan estas cuestiones. Te agradezco mucho estos minutos y, como siempre, estamos a tu disposición. Y nosotros a disposición de ustedes. Un abrazo, Mariano. Muy amable. Un abrazo grande. Adiós. Bien, ahí pasaba entonces el director de Relaciones Comunitarias e Institucionales, el doctor Mariano Socorro, del municipio de Coronel Pringles, Ricardo. Bueno, señores, son las 11:02 minutos.